¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal. De mi corazón a la mesa. Para los que no me conocen, yo soy Yadira. Y yo soy César. Y el día de hoy les traemos esta receta riquísima de una focaccia, un pan delicioso. Así es, nuestra propuesta es con pimiento morrón, aceitunas y un poquito de orégano. Queda deliciosa, huele espectacular. No se lo pueden perder. Quédense hasta el final. Comenzamos. Muy bien amigos, este pan que vamos a hacer es una focaccia, es uno de los panes más fáciles. Entonces vamos a verter nuestra agua, 380 mililitros en nuestro bol. Después lo que vamos a hacer es que vamos a disolver nuestros 11 gramos de levadura hasta que no quede ningún grumito. El agua les aconsejo que esté a temperatura ambiente o un poquito tibia, porque todo eso ayuda a su levadura. Bueno, ya que tenemos bien disuelta nuestra levadura, vamos a añadir nuestro aceite de oliva. Mezclamos. Vamos a añadir nuestra harina y la vamos a tamizar. Agregamos la sal y tamizamos. Vamos a integrar todo. No ha tardado ni medio minuto. Vean la consistencia de la masa. Solita empieza a trabajar. Tenemos dos opciones. Una, la sacamos del bol y la amasamos un poco y después la dejamos reposar hasta que doble su tamaño, y eso nos llevaría unas 2 horas aproximadamente. O la otra es dejar que haga autólisis y cada 20 minutos o cada 30 minutos le vamos dando unos pliegues nada más. Entonces vamos a utilizar la técnica de la autólisis nosotros para que sea aún más fácil de hacer este pan y a ustedes no se les complique. La vamos a tapar para que duplique su tamaño unos 20 minutos. Bueno, ya pasaron 25 minutos, vean cómo ya creció nuestra masa. Lo que vamos a hacer ahora es quitarle el plástico. Este plástico no lo vamos a tirar, porque lo vamos a seguir usando. Y nos vamos a poner un poco de aceite en las manos. Entonces, para que no se nos pegue y también para que no se nos reseque nuestra masa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a doblar en sobre. ¿Cómo es en sobre? En 4. Estiramos un poco nuestra masa. Y doblamos. Vean cómo va haciendo la autólisis el trabajo. Todo lo va haciendo la autólisis. Que repose hacia abajo. ¿Vale? Aquí está la masa para que la vean. Vamos por el segundo descanso de 25 minutos. Les decía yo que hay varias formas. La otra es meterla al refrigerador toda la noche y que haga el trabajo la autólisis. Eso va a generar mucho alveolo. Nosotros esta receta la hacemos para que tú la hagas en tu casa de forma rápida con lo que tienes en tu casa. 25 minutos le vamos a dar. Bien, vamos por nuestro segundo doblez. Nos ponemos muy poco aceite de oliva en las manos y vamos a doblar, ya saben. Estiramos un poco. Doblamos, estiramos de aquí, doblamos, volteamos nuestra estiramos de aquí. Vean qué bonita masa. Doblamos y finalmente doblamos de acá. Estiramos y doblamos. Lo que vamos a hacer es que vamos a voltear nuestra masa. Ahí está. Y volvemos a tapar. Vamos a dejarla otros 25 minutos. Bien, pues vamos. Ahora sí, vamos a poner muy poquito aceite y vamos a integrar nuestros elementos. Nuestro color a la focaccia. Y ahora sí,
Vamos a darle un poco de amasado para integrar todos los elementos. Vean qué bonita masa es la que tenemos y cómo va a quedar con nuestros elementos integrados. Entonces vamos a hacer nuestro doblez de sobre. Damos uno, jalamos, hacemos el otro, damos la vuelta, jalamos este y jalamos el otro extremo. Y así lo volteamos. Vean nada más qué chulada de masa nos está quedando. Esto está precioso. Entonces ahora la vamos a dejar reposar otros 25 minutos. Bien, vamos a hacer el cuarto doblez, cuarto y último. Miren, ya tengo aquí una charola con un poco de papel antiadherente. Le puse aceite de oliva, el mismo que estamos usando, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a untar acá para que no se nos vaya a pegar nuestra masa. Muy bien, vean nuestra masa, qué bonita quedó. Vamos a destaparla. Muy bien, entonces ahora lo que procede es que vamos a vaciarla en nuestra charola. Vamos a voltear y a sacar nuestra masa. Ahora, con mucho cuidado, lo que vamos a hacer es darle la forma que nosotros queramos. Puede ser que llegue hasta el borde de nuestra charola, o puede ser que simple y sencillamente la dejemos ahí cuadradita. Ya es a gusto del cliente. Y lo que vamos a hacer es que quede más o menos de un grosor uniforme. Miren nada más, qué bonita focaccia. Un poquito de sal granulada. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle un poco de aceite, un poquito generoso de aceite, que es lo que nos da el sabor de la focaccia tan delicioso. Este pan es exquisito. Como ya vieron, es muy fácil de hacer. La focaccia lleva unos pequeños hoyitos. Vamos a ponérselos. Ahora vamos a llevarnos al horno. El horno tiene que estar precalentado y lo vamos a meter a 200 grados por 20 minutos. En la charola de en medio, si es que ustedes no tienen calor arriba y abajo, y si tienen horno de inducción, puesto el horno de inducción. Entonces, ahora nos vemos. Miren amigos, qué bien nos quedó la focaccia. Entonces ya mi esposa me pidió hacer los honores para cortarla y vamos a dejar que la corte. Adelante. Está deliciosa, crujiente. Vean nada más. Vean nada más. Crujiente y suave. Chicos, yo la voy a probar. No aguanto. La verdad es que no le di un pellizquito
antes porque teníamos que seguir grabando, pero la verdad es que huele riquísimo. Por fuera está bien crujiente y no saben qué rico huele. Voy a probarla. El toque que le da el pimiento morrón está exquisito. Y además les voy a decir aquí cuál es el secreto: ponerle un buen aceite de oliva, porque es un pan que está, digamos, bañado en aceite de oliva. Entonces eso es lo que le da el sabor. Es una combinación bárbara, bárbara. La focaccia tradicional, la que yo veo que más hacen, es la que tiene romero y ajo. Pero esta de verdad sabe deliciosa. Con el fondue va a saber riquísima. Para nuestra focaccia vamos a necesitar aproximadamente medio pimiento morrón, medio kilo de harina de trigo de la normal, 380 mililitros de agua, una cucharada de orégano, de 10 a 12 aceitunas también picadas, igual que el pimiento morrón, de aceite de oliva 20 mililitros o una cucharada sopera y una cafetera, 10 gramos de sal o 1,5 cucharadas cafeteras. Y como este pan lo vamos a hacer en casa, vamos a utilizar levadura casera 11 gramos. ¿Qué tal, amigos? ¿A poco no está delicioso este pan? Así es, esposo, te quedó delicioso. Y bueno, no se pierda nuestra próxima receta. Vamos a acompañar con esta focaccia un delicioso fondue de quesos con carne. Bueno, está espectacular, así que no se lo pierdan. Si les gustó esta receta, anímense a hacerla. Y si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse y, muy importante, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos los próximos videos y no se pierdan nuestra receta del fondue de quesos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.